Buenas tardes, espero se encuentren bien. Mi nombre es Mabel Nicole Moreno Marco y el de mi compañero José Harley Ismari. El día de hoy les estaremos realizando la exposición de la asignatura de Educación para la Convivencia Social. Y el tema es el conflicto y sus orígenes. Como primer punto tenemos el conflicto. Segundo, cuáles son las características del conflicto. Tercero, porque siempre se ve el conflicto como negativo y cómo se cambiaría esa perspectiva y convertirlo en positivo. Cuarto, cuáles son los tipos de conflictos. Quinto, qué factores desencadenan un conflicto. Sexto, cuáles son los elementos que intervienen en un conflicto. Séptimo, cómo se solucionan los conflictos. Octavo, concepto de mediador y sus características. Noveno, el conflicto en Colombia. Décimo, cómo surge el conflicto armado en Colombia. Y por último, qué es una víctima del conflicto armado. A continuación, los dejaré con mi compañero José Ismari. El conflicto es una forma de resolver las contradicciones que surgen a partir de la incoherencia de juicios, objetivos, intereses, conclusiones, inferencias, opiniones o puntos de vista sobre determinados aspectos. Si definimos el término desde un punto de vista, podemos decir que un conflicto es una situación en la que dos o más personas no están de acuerdo con el modo de actuar de un individuo o un grupo. Para que esta situación exista, es necesario que exista un desacuerdo que no haya sabido resolverse. Por ejemplo, si de una pareja, una de las partes desea ir a un lugar de vacaciones y la otra a un lugar diferente, hay desacuerdo. Si acceden a charlar y resolver el problema de común acuerdo, entonces el conflicto no se produce. Lo contrario, si ninguno da el brazo a torcer, sí hay conflicto. Diversos autores que definen el conflicto. Ralph Dahrendorf dice que un conflicto es una situación universal que solo puede solucionarse a partir de un cambio social. Marinés Suárez lo considera como un proceso interaccional que como tal nace, crece, se desarrolla y puede a veces transformarse, desaparecer o disolverse, y otras veces permanece estacionado. Según Suárez, el conflicto se construye en forma recíproca entre dos o más partes que pueden ser personas, grupos grandes o pequeños en cualquier combinación. Ezequiel Ander Eck sostiene que el conflicto es un proceso social en el cual dos o más personas o grupos contienden unos contra otros en razón de tener intereses, objetos y modalidades diferentes, con los que se procura excluir al contrincante como adversario. Guido Bonilla dice como una situación social, familiar, de pareja o personal que sitúa a las personas en contradicción y pugna por distintos intereses y motivos. ¿Cuáles son las características del conflicto? Generalmente las características son las siguientes. Son provocados por desacuerdos, siempre provocan problemas entre dos o más personas, puede haberse violencia en algunos casos, normalmente son iniciadas por dos puntos de vista distintos, es una construcción social propia del ser humano que puede ser positiva y negativa, hostilidades mutuas, ataques, agresividad, descalificación, discriminación, entre otros. Toma de posiciones a favor de cada una de las partes enfrentadas. Surgen roles típicos en el conflicto, agresor y víctima, deterioro de la comunicación y distorsión por cada uno de los enfrentados de los hechos. Número 3. Explica por qué siempre se ve el conflicto como negativo y cómo se cambiaría esa perspectiva y convertirlo en positivo. Generalmente los conflictos ocupan un lugar en nuestra vida que muchas veces son considerados como un obstáculo que dificulta nuestro avance y a veces nos paraliza, pero al mismo tiempo son una gran fuente de aprendizaje. No siempre podemos estar de acuerdo con los demás, pero tampoco podemos estar en conflicto. Si estuviéramos siempre en consenso a otras personas, no habría ningún cambio,
pero si estamos siempre en conflicto nos veríamos expuestos a sufrir problemas emocionales que terminan representando la pérdida de nuestra energía. Cuando surge un conflicto, las personas que se ven involucradas en el mismo lo experimentan como algo negativo. Las personas se sienten incómodas cuando surgen diferencias y se altera el equilibrio entre lo que se da y se percibe, y los miembros participantes prefieren la solución del conflicto. La comunicación se reduce y se torna insegura. Se producen juicios erróneos basados en falsas percepciones por ambas partes. Asimismo, debe verse como algo positivo, como una oportunidad, y cambiar las ideas viendo al conflicto como algo muy productivo, ya que bien manejado lleva implícitos enormes beneficios. Es uno de los mayores impulsadores de cambios. Promueve el pensamiento divergente y la innovación a causa de los diversos puntos de vista que surgen. Mejora la toma de decisiones. Bien, ahora como tema tenemos el cuarto punto, que es cuáles son los tipos de conflicto. Bueno, en primer lugar, los conflictos pueden clasificarse según la cantidad de personas que participan en, por ejemplo, conflictos intrapersonales. Estos se dan en el interior de una persona consigo misma. Generalmente ocurren por la disonancia entre el sentir, el pensar y el hacer. Conflictos interpersonales se dan entre dos o más personas. Los participantes tienen prejuicios entre sí y suelen estar unidos por lazos más estrechos. Muchas veces el origen de estos conflictos tiene relación con factores emocionales. Pueden ser unilaterales, cuando solo una de las partes tiene una queja o disputa con otra, o bilateral, cuando las dos partes quieren algo. Tenemos el conflicto de grupo, que se da cuando el problema se origina entre grupos de personas por diversos motivos. A su vez, los conflictos individuales o de grupo pueden clasificarse según sus características. Primero, conflictos ideológicos. Se enfrentan personas o grupos con posturas ideológicas o políticas opuestas o que defienden intereses distintos. Las diferencias de las posturas suelen ser muy claras y en algunos casos pueden convertirse en conflictos armados si una o las dos partes tienen o pretenden el poder. Conflictos religiosos, pues se enfrentan diferentes sectores dentro de un mismo culto o miembros de diferentes cultos que se oponen entre sí. Conflictos políticos, que se enfrentan bandos o sectores que intentan obtener el poder político, económico y territorial de un estado. Tenemos el conflicto filosófico, que pues se enfrentan personas o grupos con diferentes interpretaciones sobre un tema, una escuela o un problema, y muchas veces cada visión excluye a las demás. Pues estos conflictos no suelen generar conflictos mayores. Y tenemos el conflictos armados, pues se enfrentan en grupos que suelen ser militares o paramilitares, que pretenden obtener el poder, territorio o recurso disputado a la fuerza. El quinto punto, que es ¿qué factores desencadenan un conflicto? Bueno, las causas que desencadenan un conflicto pueden darse de manera individual o en simultáneo. Conflictos multicasual, entre las más representativas están falta o falla en la comunicación. Pues surge un conflicto entre las partes debido a un malentendido o a una falta de información. Por ejemplo, una mujer se pelea con su pareja porque pues no le comunicó que habían modificado el horario de la reunión, por así decirlo. Discordancia de intereses. Surge un conflicto entre las partes porque cada una de ellas busca su propio beneficio o cubrir su necesidad, y esto va en contra de la otra parte involucrada. Discordancia de valores. Surge un conflicto porque las partes involucradas difieren en cuanto a creencias, costumbres o valores.
Discordancia de roles. Surge un conflicto entre las partes involucradas, ya que una de ellas reclama o denuncia un avallazamiento en sus derechos en beneficio de la otra parte. Desigualdades, que pues surge un conflicto porque una de las partes sufre una desigualdad social o económica porque quiere eliminar, pues muchas veces se dan situaciones conflictivas debido a la escasez de recursos. También puede ser a la falta de comunicación, a las diferentes posturas socioeconómicas, entre otras. Bien, ahora vamos con el sexto punto, que es cuáles son los elementos que intervienen en un conflicto. Bueno, todo conflicto debe contar con ciertos elementos. Estos son actores, problema, proceso. ¿Cuáles son los actores? Bueno, son aquellas personas, dos o más, que tienen intereses, opiniones o necesidades opuestas en una área o sobre algún punto de vista. Según el caso, los actores intervienen de manera directa o indirectamente. El problema es aquello acerca de lo que las personas involucradas en el conflicto difieren. Pueden tratarse de un problema específico o varios en simultáneo. Y por último, proceso. Es la forma en la que se desarrolla el conflicto, las dinámicas y relaciones que se dan entre los actores, las demandas y responsabilidades. La predisposición para la resolución o no del conflicto, los procesos de diálogos y negociaciones y las posibles consecuencias o manifestaciones que pueden derivar de la falta de consenso. Ahora bien, vamos con el séptimo punto, que habla de cómo se solucionan los conflictos. Entonces, tenemos que reconocer la situación como primer punto, conocer a las partes implicadas y la raíz del conflicto, determinar qué es aquello que genera disputa, cuáles son sus causas. Como segundo punto, buscar alternativas, buscar otras perspectivas. Una vez entendido el conflicto y sus partes, es importante analizar qué se puede hacer para intentar llegar a un acuerdo, pues este punto generalmente implica alguna renuncia o aceptación de las opiniones diferentes. Tercero, proponer soluciones. Entablar y proponer la comunicación con las partes involucradas para debatir acerca de las posibles opciones o resoluciones. En algunos ámbitos, esta instancia es conocida como de negociación y se puede contar con un mediador que en sí oficie de intermediario entre las partes. Tenemos la escucha al prójimo o escuchar al prójimo. Es recomendable adoptar una actitud de escucha y de recepción para conocer el punto de vista del otro y las posibles alternativas de acción que pueda proponer. No solamente como enfrascarse en lo que uno la mayoría de las veces dice, porque pues casi siempre la razón no la tenemos nosotros. Y por último, lograr el consenso. El objetivo final de este proceso es que entre ambas partes encuentren aquella alternativa que beneficie y perjudique en igual o similar medida a ambas partes. Como octavo punto tenemos concepto de mediador y sus características. Bueno, para empezar, los mediadores o mediadoras son profesionales especializados que facilitan el diálogo entre las personas que concurrieron al proceso de mediación. Son una figura neutral e imparcial que facilita el diálogo entre las partes del conflicto para que encuentren una solución. Ahora bien, características o rasgos, factores que un mediador tiene que tener. Primero,
igualdad. Las personas en conflicto deben encontrarse en condiciones similares para dialogar y llegar a un acuerdo. Si esto no ocurre, se proponen medidas para alcanzar un equilibrio. Si lo anterior no es posible, se debe declarar terminada la mediación. Voluntariedad. Los participantes tienen la libertad de iniciar un proceso de mediación o de intentar resolver el problema a través de otra alternativa. Pues además, las partes pueden retirarse de la mediación en cualquier momento una vez iniciada la sesión. Tenemos la confidencialidad. Todas las conversaciones u declaraciones expresadas durante la mediación podrán ser relatadas o escrituradas a terceros con la autorización de las partes en conflicto. Tenemos la imparcialidad. Los mediadores deberán abstenerse de promover acciones que comprometan el trato igualitario que deben dar a las partes en conflicto. Si están, por así decirlo, consideran pues que el mediador no está siendo imparcial, pueden solicitar como la designación de un nuevo mediador por previa justificación. Yo creo que pues eso es como lo que tiene que tener el mediador. También hay uno que dice que es el interés superior del niño o niña. Dice que el mediador velará siempre para que se tome en cuenta el interés del niño, niña o adolescente que esté involucrado en el conflicto. Por ejemplo, cuando pues una pareja pues se está divorciando, que casi siempre salen perjudicados los niños, entonces siempre como que hay que tener en cuenta la relevancia que ese niño va a tener en la vida de ambas personas. Y opiniones de terceros. Dice, el mediador velará para que se consideren las opiniones de los terceros que no fueron citados a la audiencia, a quienes también se les podría invitar a participar. Eso es todo ahora. Los dejo con mi compañero Ismael. Noveno punto. Indagar sobre el conflicto en Colombia. En Colombia, como en la sociedad en general, el conflicto es inevitable a la condición y al estado natural del ser humano. Sin embargo, la realidad ha demostrado que la convivencia es cada vez más compleja. En Colombia, durante las 2 últimas décadas, los conflictos se han incrementado notablemente, persistiendo factores sociales que sirven de base para las condiciones que motivan la forma como evoluciona la sociedad. Estos conflictos se han manejado por fuera de la justicia formal a través de mecanismos alternativos como la mediación y la conciliación. Algunos tipos de conflictos en Colombia son los conflictos armados, los conflictos políticos, conflictos escolares, conflictos laborales, conflictos territoriales, conflictos financieros, conflictos sociales, conflictos cívicos, conflictos culturales, conflictos étnicos, incluso los conflictos ambientales y entre otros. 10º punto. ¿Cómo surge el conflicto armado en Colombia? La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigualdad repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y lucha armada. Un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, guerra fría y guerra contra el terrorismo que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. Entre sus antecedentes históricos está el periodo, la violencia, el Bogotazo, Frente Nacional, y los protagonistas del conflicto armado está correlacionado entre surgimiento de las guerrillas contemporáneas como FARC, ELN, EPL y Movimiento 19,
el paramilitarismo, fuerzas de seguridad, narcotráfico, el crimen organizado y actores como víctimas. Número 11. ¿Quién es una víctima del conflicto armado? En esta parte destacamos la población colombiana y en especial aquellos que han sido lisiados, secuestrados, desplazados, desaparecidos, miles de muertos y demás víctimas de distintas formas de violencia por los distintos actores violentos del conflicto. ¿Qué decisiones tiene que enfrentar una víctima del conflicto armado? En este caso, en un territorio colombiano, lamentablemente, cuando se presenta una queja o una petición a las autoridades o a los gobiernos, generalmente no son tan factibles. Por lo tanto, la única decisión que se puede hacer un víctima del conflicto armado es desplazarse, huirse en un lugar donde pueda acogerse y no pueda repetir esa misma historia. Es un caso, la verdad, muy triste, pero uno, a pesar de que uno no quiera hacer, si no quiere enfrentar con esos grupos, porque enfrentar con esos grupos es como enfrentar a la muerte. Entonces lo mejor que se puede hacer es desplazarse a sabiendas que los gobiernos no prestan atención factiblemente. Es como si les diera igual. Entonces la decisión está en las manos de uno. ¿Qué decisión tomaría si estuviera en la posición de Elena? Lamentablemente en mi caso la alternativa sería el desplazamiento. Y no es porque sea la mejor decisión, sino es la única decisión que me mantendría con vida a sabiendas que al desplazarme no tendría un techo seguro, un lugar fijo. Pero mientras tenga vida, al menos tendría esa oportunidad de conseguir o buscar a alguien, aunque sea cercano, y ya luego uno pondría como que a analizar, o sea, de cómo resolver ese conflicto a lejos de esos grupos. Ya buscar un apoyo del gobierno, aunque no sea factible, pero toca buscar una ayuda de gubernamentales